Continuamos con más en Panorama de la Tarde. Mantenga usted la sintonía para que un ratito nos contacte al 809-472-9696 y 1-833-706-8434. ¿Qué pasó, su merced? No, que también debería ser déjalo ir y también no lo persiga. Claro, es verdad, porque claro, nosotros nosotros somos víctimas de acoso también. También a veces le dicen a uno si te va, hay problemas, claro, y una amenaza y una cosa. Yo he sido un hombre acosado. Y también. a veces persiguen a uno que por los muchachos, y que no es por tus hijos. Y un acoso permanente. No, mira, acoso. A propósito de eso, señores, de lamentable lo acontecido ahí en el sector del Millón, aquí en la ciudad capital, sí, donde un señor, se dice que es soldado, era militar él, un señor de unos 79 años de edad, lamentablemente asesinó a su esposa de 65 años y a su suegra de unos 80 y pico de años, 89. Oye, hablamos de que, oye, me sorprende el hecho de que los vecinos dicen de que nunca escucharon discusiones ahí, pero de que lo que percibían era una buena relación de Mira, ahí radica algo importante que suele pasar en muchas ocasiones en la justicia, y es dejar que muchos agresores, por su posición, por la posición que tienen en un momento, o por los aliados en diferentes esferas sociales, en muchas ocasiones se salgan con la suya. Y lo digo justamente porque ayer se estuvo conversando sobre eso, y en un equipo, que no voy a decir específicamente cuál es, ¿verdad? Se hablaba de que ese señor ya había asesinado a una esposa, a una ex esposa, y que a otra pareja también la había dejado inválida, y con la primera, por ejemplo, se quedó con la custodia de su hijo, y en ese momento no se hizo ningún proceso. Entonces, eso también pasa. ¿De qué tiempo estaríamos hablando? El 70 y pico. Ay, man. Pero fue un caso. Probablemente si se hubiese procesado en ese momento, bueno, miren aquí. Ese fue su primer esposo. En ese momento, si se hubiese procesado adecuadamente, probablemente, señores, estos muchachos son increíbles. Claro, fueron a la sacar esa página del baúl de la historia. Y bueno, de Alfredo de la Cruz, muchísimas gracias. Si se hubiese procesado a tiempo, probablemente esa desgracia no hubiese ocurrido este fin de semana. Parece que él siguió siendo militar después, se retiró. No, siguió siendo militar. Y le dejan su arma de Entonces, en el transcurso de estos años, señores, nosotros hemos visto esa misma situación, quizás no necesariamente con asesinatos a parejas, pero hombres agresores que han intentado asesinar a sus parejas o exparejas, pero resulta que tiene un amigo, ya sea empresario, militar, político, lo que sea, o un propio militar. Por ahí anda un caso también, que de hecho lo lleva un abogado que tuvimos aquí hace poco, Jean Christopher Pérez, de un policía que intentó asesinar a su pareja y lamentablemente anda suelto, no se ha procesado ni nada. Entonces, los procedimientos son necesarios, y son necesarios desde el inicio, y además las investigaciones también son necesarias, porque, por ejemplo, ustedes mencionaron ahora, y quizás parezca de forma jocosa, ¿quién también protege al hombre? O sea, el proceso de la violencia... ¿Quién me protege a mí? El proceso de la violencia tiene que tratarse de forma completa y de forma multidisciplinaria. No enfocarnos necesariamente, sabemos que la mayoría de las víctimas asesinadas en este caso son mujeres, pero necesitamos hacer un estudio profundo, realmente necesitamos hacer un estudio profundo, porque la forma en que se están llevando las campañas desde el Estado no han sido factibles, no han ayudado en materia conductual a los abusadores. Y bueno, en otro tema, ya para pasar a mi tema justamente, que lo voy a titular, el silencio nos hace cómplices. Y esto lo hago por una situación que no ocurre en nuestro país, pero ¿qué quita que en algún momento quizás ocurre en nuestro país? Y justamente me quiero referir por el asesinato que se lleva a cabo desde hace muchos años, pero que ha aumentado terriblemente en los últimos años, de cristianos justamente en Nigeria, de cristianos de diferentes denominaciones, mientras nuestras iglesias de diferentes denominaciones cristianas también guardan silencio. Y en este caso me quiero referir justamente al equipo terrorista
porque eso es lo que son, un grupo de terroristas, Boko Haram, que su nombre de pila, ¿verdad?, significa en árabe personas comprometidas con la enseñanza del profeta para la propagación de la yihad, que fue fundada en 2022. Esta organización terrorista fue fundada en 2022 en Nigeria por Mohamed Yusuf, muerto ya, con el objetivo de apoyar la educación islámica y establecer un estado exclusivamente islámico en Nigeria. En el 2009, por ejemplo, que comienzan a realizar los actos de barbarie más grandes, este grupo perpetró justamente, según las mismas Naciones Unidas, que ha guardado también silencio con respecto a esto, perpetró una serie de atentados contra comisarías policiales, edificios públicos, plazas, etcétera. Y en uno de estos su líder resultó muerto. Desde entonces, Boko Haram ha estado dirigida por Abubakar Mohamed y ha emprendido una insurgencia violenta utilizando tácticas terroristas. El grupo tiene su base en la zona nororiental de Nigeria, pero también ha operado en Camerún y es responsable de ataques y secuestros en estos dos países. ¿Y por qué menciono esto? Porque en medio del debate de los crímenes, de la violación a derechos humanos, etcétera, que se lleva a cabo un discurso generalizado en muchísimos países y con las organizaciones, con los organismos internacionales, parece que Nigeria no está en el mapa, ni las víctimas de estos terroristas tampoco parecen importarle. Y voy a tomar una frase que escuché, no recuerdo el nombre, pero la escuché justamente de un analista, un doctor en política, filosofía, que estaba hablando al respecto y decía, bueno, por supuesto no importa, esto no importa porque son musulmanes y africanos, ahí no hay judíos incluidos para que les importe a alguien, o no hay otras nacionalidades del primer mundo incluidas para que les importe a alguien. Importante mencionar, recuerden que, por ejemplo, este mismo grupo terrorista, uno de los casos más mencionados fue en 2014, cuando secuestró alrededor de 300 niñas, se dicen, pero una cifra más específica habla de 276 niñas que las secuestró para mantenerlas como esclavas de todo tipo. Esclavas de todo tipo. Y para venderlas también. Pero no solamente esto, estamos hablando de que ya en 2025 más de 7,000 cristianos han sido asesinados. En 2023 y 2024 se superaron la suma de 50,000 cristianos asesinados por años. Estamos hablando de que la cantidad de cristianos en un poco más de la última década casi llega al 1,000,000 de nigerianos asesinados por el simple hecho de profesar la fe cristiana. Más de 18,000 iglesias han sido incineradas con los cristianos dentro, Y aquí es que justamente quiero llamar a que le importe de las diferentes denominaciones cristianas. Ellos también son cristianos. Ellos también practican nuestra fe. Ellos también predican. Católicos, evangélicos, testigos de Jehová, no importa, también predican el cristianismo. Y nos corresponde a nosotros, los que todavía podemos levantar la voz, alzar la voz también por ellos. Porque si bien es cierto que en Nigeria y por ejemplo en Siria, que se han asesinado más de 3 millones de personas por profesar su fe cristiana, ellos por profesar su fe cristiana, también es cierto que nos corresponde a nosotros levantar la voz por esas personas que están luchando ahora mismo por defender lo que nosotros también decimos que defendemos y lo que se supone que nosotros también decimos que profesamos. Y en ese sentido les hago el llamado a todos ustedes, iglesias, líderes eclesiásticos y a todos ustedes, hermanos, que profesan el cristianismo en diferentes denominaciones. Recordemos que el silencio nos hace cómplices y quizás no seamos nosotros quienes los asesinemos, pero somos nosotros también los cómplices de todas esas víctimas que se pierden
por simplemente ir, orar, decir que profesamos el cristianismo y quedarnos en silencio como si estos cristianos no importaran. Vincent.